palabra que Dios nos trae en este día se llama necesitamos un apocalipsis. Ay, ya escuché un ay, y en Apocalipsis hay muchos ay. ¿Qué es lo que necesitamos? Un apocalipsis. Yo digo esto y ya veo las caras de las personas que están diciendo, huepa, ay, ¿cómo va a ser? ¿Cómo que necesitamos un apocalipsis? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué yo digo esto y ya veo a las personas que se sienten como invadidas? Como, ¿qué es lo que le pasa a esta muchacha? ¿Por qué me dice eso? Porque en nuestra mente, cuando yo menciono la palabra apocalipsis, ¿qué pensamos nosotros? Pensamos en fuego, pensamos en catástrofes, pensamos en tsunamis, pensamos en terremotos, en dragones. Los que son como yo, que tienen la mente más vívida, piensan en un dragón volando que tira fuego. Pensamos en eso. Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo que necesitamos un apocalipsis? Cuando el apocalipsis, yo pienso en eso y digo, ay, es terror. Ay, Dios mío, apocalipsis es muerte. Ay, apocalipsis, se van para el infierno muchos. Pero es lo que necesitamos, un verdadero apocalipsis. No sé si lo queremos, no estoy segura de que queramos un apocalipsis, pero de que lo necesitamos, lo necesitamos. Pero yo creo que después de hoy, de lo que yo le voy a compartir, vamos a salir de aquí todos queriendo un apocalipsis. Y ese es el fin hoy de este mensaje, que tú salgas no solamente queriendo un apocalipsis, sino teniendo un apocalipsis. Pero para querer un apocalipsis y poder tenerlo, lo primero es entender que es un apocalipsis, porque tenemos la mentalidad errónea de que el apocalipsis es todo lo que yo le dije: fuego, dragones, personas que matan a otras, super persecución. Y sí, conlleva mucho eso. Cuando tenemos un apocalipsis, muchas veces nos van a pasar cosas que decimos, oh, ¿y qué pasó? Pero el verdadero apocalipsis va mucho más allá. Yo no sé si ustedes son como yo, que les gusta ver películas de ficción. De mis películas favoritas son esas apocalípticas, tipo Doom, una que salió, tiene 2 partes, tipo de los zombies, tipo del que el mundo se acabó y después comienza un nuevo mundo. Me encantan esas películas. Entonces, por eso esos mundos me gustan. Pero el apocalipsis que te vengo a hablar hoy es otro. Y vamos para entenderlo al original de la palabra. La original griego de la palabra apocalipsis viene de apo y de kalupsis. Apo significa sin, kalupsis significa velo. Entonces, un apocalipsis es como tener una revelación sin velos. Un velo es algo que tú te pones aquí y te tapa y tú no puedes ver claramente. Si yo tuviera un velo aquí, yo no pudiera ver los detalles que hay en esta habitación. No pudiera ver los rostros de cada uno de los que están aquí. Pero si me quitan el velo, yo los puedo ver claramente. Si no tengo problema en la vista, que esperamos que el que le quiten el velo tenga la vista buena. Entonces necesitamos un apocalipsis, que nos quiten el velo. Pero que nos quiten el velo, ¿para qué? Porque si me quitan el velo y yo lo que voy a ver es algo terrorífico, ¿será bueno eso? Entonces, en la Biblia hay un libro que no nos gusta, a algunos les gusta y a algunos no. A mí me gusta, que es Apocalipsis. Y ese libro me habla de que me van a quitar el velo para ver no solamente un dragón, no solamente un anticristo. Me van a quitar el velo para ver a alguien mejor y mayor. Se llama Jesús. Necesitamos un apocalipsis con Jesús. Cuando tenemos ese apocalipsis, me quitan el velo, puedo ver a Jesús tal y como es. Mi vida va a cambiar, las prioridades van a cambiar, las cosas las voy a ver más claramente. Ya no me voy a preocupar tanto por lo que tengo o lo que no tengo. No me voy a preocupar tanto por quién me quiere o no me quiere. Me voy a preocupar más por esa persona que es tan bella, tan hermosa, que me eclipsó. Que al verlo cara a cara digo, wow, la vida es Él, conocerlo a Él, y tengo que poner todo mi tiempo para estar con Él. Todos necesitamos un apocalipsis. Todos aquellos hombres y mujeres que han tenido un apocalipsis real, que han visto a Jesús tal y como es, su vida nunca ha sido igual. Y les puedo contar varias historias de la Biblia que les voy a repasar rápidamente, de personas que vieron a Jesús y lo vieron por un momento, no lo vieron como un hombre más, lo vieron como el Mesías, lo vieron como el que puede darme vida eterna, como el que puede después de esta vida resucitar mi cuerpo mortal
y darme vida eterna, y su vida les cambió. Dejaron sus trabajos naturales, dejaron sus preocupaciones naturales y se enfocaron en una sola cosa: conocer a ese hombre. Y si tú todavía no estás enfocado en esa sola cosa, no has tenido un apocalipsis. Lo siento, pero no lo has tenido. Tal vez tú dices que conoces a Jesús, tal vez tú dices que wow, yo lo amo. Pero el que ha tenido un verdadero apocalipsis, su vida no sigue igual jamás. Y les tengo aquí varias personas. La primera que les voy a mostrar es Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador que sí, estaba en bancarrota cuando llegó Jesús a su vida. No estaba pescando nada el tipo. El tipo tiraba la red y salía en blanco. Y era profesional, pero su negocio estaba mal. ¿Pero qué pasa? Llega un hombre llamado Jesús y el negocio le empieza a ir bien. Hace una pesca milagrosa el Pedro, pero la hace por ayuda de Jesús. ¿Y qué pasa con un negociante cuando su negocio está mal y le empieza a ir bien? Wow, dice, por fin lo logré. Vamos ahora a poner una multinacional, una pescadería más grande, porque se están vendiendo más peces. Pero como Pedro tuvo un encuentro no solamente con el que le daba los peces, sino un encuentro con el Hijo del Hombre, el Mesías, con Jesús, y vio que él era milagroso, dijo, espérate, yo en vez de poner una pescadería, dejó los peces tirados y se fue tras el maestro. Ese fue el indicio de que Pedro tuvo un apocalipsis en ese momento. Se le quitó el velo y dijo, yo no voy a vivir solamente para pescar. Yo no nací solamente para ser un pescador de peces. Yo nací para seguir a ese hombre. Si todavía no te ha pasado eso, que has dejado lo que más querías por él, no has tenido un apocalipsis. Y tengo que decirte que lo necesitas. Todos necesitamos un apocalipsis. Si Pedro no hubiera tenido un encuentro especial con Jesús y se le quita el velo, ¿sabes qué hubiera pasado? Pedro pone una pescadería. Es lo que pasa con muchos de nosotros. Dios nos da el milagro que le estamos pidiendo. Sácame de la deuda, bendíceme. Cuando Dios lo hace, dejamos a Jesús por eso que Él nos dio. Y esa es la muestra de que no tuvimos un encuentro verdadero con Jesús. Solamente lo usamos como un prestamista más, como un banco que nos da el préstamo. Te uso, ya, no me eres necesario, vete Jesús. Necesitamos tener un encuentro real con el Maestro. Otra persona que tuvo un encuentro especial se llama Zaqueo. ¿Han escuchado de Zaqueo? De seguro que sí. Zaqueo, un hombre pequeñito, un hombre que recolectaba impuestos. Pero ¿qué pasa con Zaqueo? De repente un día, estando subido en un árbol, ve a un hombre, pero no era cualquier hombre al que vio a Jesús. Y tuvo de repente un apocalipsis. El velo se le quitó y dijo, la vida no es recolectar impuestos. La vida no es hacerme rico a costa de mis compatriotas. La vida es seguir a ese hombre. Y Zaqueo recibió a Jesús en su casa y dijo, lo que le he quitado a alguien se lo devuelvo hasta 4 veces. Y cambió su vida. Si ese hombre no hubiera tenido un encuentro con Jesús, dice, ahora me voy a lanzar para presidente de los que recolectan impuestos, porque me está yendo bien. Pero él decidió tener éxito más en lo de Dios, siguiendo a ese hombre Jesús, a ese rabino, que seguir prosperando a costa de sus compatriotas. Él tuvo un apocalipsis. El otro que le voy a presentar, o mejor en vez de otro, vamos a cambiar la temática, la otra que les voy a presentar. Porque he hablado de hombres, pero aquí somos mujeres muchas. No solamente los hombres tienen un encuentro con Jesús, las mujeres también tenemos encuentros con Jesús. Y les voy a contar la historia de una mujer. Es una mujer que no tenía muy buena reputación en su barrio. Era una mujer que había estado con varios hombres ya. Y eran sus maridos, pero ya estaba con uno que no era su marido. Es decir, que ella tal vez era la otra, o la que tenía encuentros casuales con ese hombre. No estoy segura, pero con la que esa mujer estaba no era marido de él. Y si esa mujer estaba con ese hombre así, estaba en pecado, estaba mal, pero lo estaba disfrutando. Tal vez lo quería, tal vez ese hombre le ayudaba con sus cosas porque le daba su dinerito, como hacen muchos hombres. Estate conmigo y te doy tu cosita. Y la mujer estaba con él. Dejar a ese hombre era una pérdida emocionalmente y tal vez financieramente. Y la mujer, además de tener esa reputación y tener esa clase de vida,
en las tardes iba a un pozo a buscar agua. Ya saben de quién les hablo, ¿verdad que sí? De la mujer samaritana. Vivía en Samaria. Pero esa mujer un día, estando en el pozo buscando agua, como era de costumbre, tuvo un encuentro con Jesús. Al principio ella lo veía como un hombre más. Este judío que está aquí parado, que se vaya, decía ella en su mente. Pero después que tuvo una conversación pequeña con él, se le abrieron los ojos y dijo, wow, pero entonces tú eres el Mesías. ¿Eres profeta? Y Jesús le dijo, más que profeta, Mesías. Y ella lo creyó. Y los velos se le quitaron. Y esa mujer, de ser una mujer que estaba con un hombre ajeno, de ser una mujer que en las tardes simplemente no era muy estudiada ni nada, solamente recogía agua de un pozo, por tener una revelación de Jesús, un apocalipsis, ¿saben qué le pasó a esa mujer? Se convirtió instantáneamente, sin pasar por un seminario ni una escuela bíblica, se convirtió en predicadora, se convirtió en misionera, o si la quieres llamar con un nombre más fino, evangelista. La mujer salió corriendo al pueblo, al barrio, y les predicó a todos: he encontrado al Mesías. Si tú en verdad has tenido un encuentro con el Mesías, nunca te quedarás callado. Vas a salir corriendo a predicar sobre él a otras personas. Yo quiero que tú pienses un poquito, porque muchos de los que estamos aquí, tal vez pensamos, ay, yo he tenido un encuentro con Jesús, ya yo tengo mi apocalipsis, mi revelación de él. ¿Y dónde están los hechos? Siempre va a haber un hecho, y la mujer samaritana me dio hechos. Lo dejó el agua que quería beber. No sé si se bebió mucha, no sé si alguien la estaba esperando el agua. No le dio mente a eso. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú sueltas todo y te dicen que estás loca. Y salió y fue y dijo: he encontrado al hombre que ustedes necesitan escuchar, a Jesús. Un hombre que le cambió la vida, lo que los otros hombres no habían hecho. La otra persona que les voy a mostrar, volvemos a los hombres. Moisés. ¿Quién era Moisés? Era un príncipe egipcio, criado en la casa de Faraón, pero que hizo algo malo y se fue al desierto. Y en el desierto se volvió un desterrado, errante, sin casa. Se llegó a casar con una mujer llamada Séfora, pero él era extranjero en ese lugar. Y en ese lugar, en el desierto, tuvo un apocalipsis, un encuentro con el gran yo soy. ¿Y saben qué le pasó a Moisés? Se convirtió en un libertador. De ser un refugiado, de ser alguien que estaba errante en un desierto, por tener una revelación de quién es Jesús, por tener una revelación del gran yo soy, un apocalipsis, eso lo volvió a él un libertador de su pueblo. Abraham, esa es buena. ¿Quién era Abraham? Era un anciano que vivía en un país idólatra, un país en el cual tenían seguro muchos altares a santos, a ídolos, a dioses que no son dioses. Abraham estaba viviendo en un lugar así, pero aunque era un lugar idólatra, él estaba bien ahí. De seguro tenía su casita, y de seguro tenía sus tíos, sus primos y su mujer. Aunque no tenía hijos, tenía una casa. Y ustedes no saben lo que dicen: tienes que tener tu casita y tienes que tener tu cosita. Y Abraham la tenía, su cosita, y tenía sus vacas, y lo tenía todo seguro ahí. Aunque no tenía hijos, tenía todo seguro. Y él podía seguir intentando tener hijos ahí, porque para tener hijos solamente hay que tener mujer, y él tenía mujer. Pero el Abraham tuvo un apocalipsis, un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús hizo que Abraham dejara su comodidad y su seguridad, su casita, su patio, su vaquita, y se fue a un lugar que él no conocía. Un lugar en el cual no había casa, un lugar que no había vaca, un lugar en el cual él tenía una palabra que al Dios que se le había revelado le dijo: ve. Pero por cual él tuvo una revelación de ese Dios, salió sin tener nada seguro. Lo que ahora dirían: ese es un loco. Ese es un loco. ¿Cómo lo dejó todo lo seguro por irse a un lugar que no tiene ni casa? Que va a vivir arrimado en campañitas. Me paro aquí, hago una casa de campaña. Me paro aquí, hago otra casa de campaña. Ese fue Abraham. ¿Y tú lo harías? Estoy seguro que si tienes un encuentro cara a cara con Jesús, si lo ves sin velo, tú harías eso y mucho más. Si no estás hoy dispuesto a hacerlo, es que no has tenido un apocalipsis. Si no estás hoy dispuesto a dejar tu casa segura, si no estás dispuesto a dejar tu familia segura, si no estás dispuesto a dejarlo todo por Él,
malas noticias. No has tenido un apocalipsis, pero buenas, porque hoy Dios te está diciendo: quiero que tengas un apocalipsis. Quiero que tengas un apocalipsis. Y hermanos, no sé si lo queremos, pero necesitamos un apocalipsis. La siguiente persona es Pablo. Ay. No sé si han escuchado hablar de ese señor. Antes le llamaban Saulo. Era un sicario, era malo. Creo que si hubiera nacido ahora, hubiera nacido en un país de Sudamérica, andaría en una motocicleta y con un disparo en la frente acabaría con sus enemigos. Ese era Pablo, pero en esa época no había motocicleta y no había armas, pero lo hacía a su manera. El tipo era bueno en lo que hacía, sicario, y lo hacía en el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa? Él no conocía a Dios. Muchas veces hacemos cosas en nombre de Dios, pero Dios nos dice: yo no te mandé, tú me conoces. Pablo no conocía a Dios y trabajaba para Dios. Era un sicario malo, perseguidor de la iglesia. Pero ese Pablo un día tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un apocalipsis, se le quitaron los velos de los ojos. Y al quitarse los velos de los ojos a Pablo, pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un perseguido. ¿Quién en su sano juicio, siendo el que persigue, el que tiene el arma, se va a poner ahora detrás del arma que le disparen? Nadie. Pero cuando tienes un encuentro con Jesús, se te quitan los velos, hace eso y mucho más. Porque te das cuenta que tu vida no vale nada. Tu vida vale cuando conoces a ese hombre, a Jesús. Pablo, el sicario, se volvió el perseguido. Ahora Pablo predicaba de Cristo y era el que tenía que salir huyendo de algunos lugares porque lo querían matar. ¿Por qué él lo hizo? Él lo hizo simplemente porque tuvo un apocalipsis. Me imagino a los jefes de Pablo diciendo: pero este hombre está loco. Él no sabe que le estamos pagando bien. Él no sabe que él es el que manda. Cuando Pablo hablaba era: uy, témanle. Se volvió loco Pablo. Ahora se puso para que lo persigan. ¿Qué le pasó? No lo van a entender si ustedes también no tienen un apocalipsis. El que no ha tenido un apocalipsis, una revelación de Jesús, no lo va a entender cuando alguien lo ha tenido. Lo van a tildar de que wow, ¿qué le pasó? No. Si lo quieres entender a alguien que lo ha dejado todo por Jesús, que se vuelve de sicario a perseguido, que dejó su casa, un hombre como Moisés que se volvió un libertador, la mujer samaritana que se volvió de repente una predicadora que no deja hablar de Jesús. Si quieres entender esos casos raros, la única forma es que tú también tengas un apocalipsis. Si no, no lo vas a entender, no se entiende con la razón, no se entiende así. Una persona más te voy a mostrar, y me gustó mucho esta persona también. Noé. ¿Han escuchado de Noé? Noé era un hombre que tenía una familia bien, como dirían muchos. Tenía su mujer, tenía sus hijos, vivía en el pueblito. Estaba bien, el pueblito estaba lleno de gente difícil, mala, pero él estaba bien ahí, no estaba mal. De seguro era respetable. Noé, vamos a hablar con Noé, que Noé es sabio. Pero de repente Noé se le entró una locura. Ay, que Dios me habló y tuvo un encuentro, una revelación, un apocalipsis. Se me quitó el velo y pude ver que va a caer un diluvio. Pero nunca había llovido en esa época. Y Noé, por causa de que se le quitaron los velos, empezó a construir un arca. Empezó a construir un arca cuando nadie creía que podía llover ni inundarse el lugar con agua. ¿Y por qué lo hizo? Porque tuvo una revelación de parte de Dios. Se le quitaron los velos. Solamente vamos a poder obedecer lo que Dios quiere que hagamos cuando se nos quiten los velos. Mientras tanto, nunca lo obedeceremos. Noé se volvió un predicador en el pueblo, predicando cosas que parecían de una película de ciencia ficción. Es como que ahora yo empiezo a decir: señores, va a caer un meteorito aquí, cuídense. Tú estás loca, estás viendo mucho Netflix, estás viendo mucho Amazon Prime. ¿Quieren que te pasa? No, tuvo un apocalipsis. Eso le pasó a Noé, tuvo un apocalipsis. Se volvió un predicador de sucesos que nunca habían sucedido. ¿Y sabes el qué? Por ese apocalipsis, Noé salvó su vida y la de su familia. Como los demás del pueblo no habían tenido un apocalipsis, una revelación, calupsis, velo. Como los otros no se le habían quitado el velo, siguieron normal y se murieron. No sabemos ni sus nombres. Cuando alguien te dice: busca a Dios,
este es el tiempo, tú dices, me queda más tiempo, y está bien, pero tú no sabes si esa persona te lo está diciendo porque tuvo un apocalipsis, se le quitó el velo y pudo ver que la vida es finita, la vida se puede acabar en cualquier momento. La vida no está segura y no tiene una fecha de caducidad como las habichuelas que compras en las tiendas, en las latas, que dice se acaba tal día. Tú no naciste con esa etiqueta puesta diciendo te va a acabar a tal día, no lo sabes. Pero para entender esto, ¿sabes qué necesitas? Sí, un apocalipsis. Se nos quita el velo y podemos entender que necesitamos conocer a ese hombre que se llama Jesús. Pero les quiero decir algo especial. Necesitamos conocer a ese Jesús, pero cuidado, porque muchos de aquí lo conocemos en parte. Nadie lo conoce en total, pero lo conocemos en parte algunos. Y creemos que con conocer esa parte de Jesús, de que Jesús me ama, ¿quién lo cree? Jesús es amor. Nadie nos va a amar como Él nos ama. Jesús es bueno, nadie es tan bueno como Él. Jesús es hermoso, nadie es tan hermoso como Él. Nadie. Gloria a Dios. Pero a veces pensamos que conocer a Jesús así es suficiente. Y no. Dios quiere darte a ti, a mí y a todos nosotros un apocalipsis de Jesús en completo. Él quiere que veas al Jesús bueno, amoroso. Al Jesús que cuando tú te sientes solo y te sientes mal, te va a acurrucar y te va a pasar una manito, te va a decir te amo. Pero también al Jesús que cuando tú fallas te va a reprender. También al Jesús que al final de los tiempos va a venir en un caballo blanco y sus ropas van a estar manchadas de sangre, porque va a acabar con todos sus enemigos. Y todos sus enemigos son aquellos que no lo han aceptado en esta vida, los demonios, todos aquellos que no estén en el equipo de Jesús al final de los días no van a ganar. Tienes que conocer a Jesús por completo, porque si te digo nada más que Él te ama, te quiere y te quiere quitar la soledad y el sentimiento que tiene de sentirte mal, te digo un Jesús en parte. Pero el Jesús completo es que un día va a venir no como cordero, sino como un león. Va a venir como un guerrero y va a acabar con toda la maldad del mundo. Y si tú no estás del lado de Jesús, estás del lado de la maldad. Tengo que hablarte de un Jesús que también es temible, de un Dios que es grande y poderoso, que es cercano y es amigo, pero que está en el trono y odia la maldad y odia el pecado. Si solamente has tenido un apocalipsis del Jesús que cuando te sientes mal te pasa la mano por aquí y te dice, mi niña, no llores. Te tengo que decir que también hay un Jesús que odia el pecado, odia la mentira, la fornicación, odia el adulterio, odia la homosexualidad, odia el lesbianismo. Te tengo que decir que hay un Jesús que no quiere que robes. Te tengo que decir que hay un Jesús que cuando tú no te congregas porque estás trabajando, no se siente bien contigo. Te tengo que decir que hay un Jesús que cuando tú ves a alguien que le puedes hablar de Dios y en vez de eso lo mandas al horóscopo, lo mandas a leer la taza o lo mandas a otra cosa o tú mismo lo haces, no se siente contento contigo. Y tal vez en un momento se siente triste, pero en otro momento se va a irar. Se va a irar. Te tengo que hablar de un Dios que se aira. Ese es el apocalipsis que necesitamos. El apocalipsis del Dios que me ama, que me mima y que me quiere. Pero el apocalipsis del Dios que también se aira, que viene en contra del pecado y que te está diciendo, si sigues en la maldad que está, si sigues en la fornicación, si sigues con el hombre que no es tuyo, si sigues robando el dinero que no es tuyo, si sigues dándole mis horas para congregarte a un trabajo, no estoy feliz. No estoy feliz, porque cuando te enfermes el trabajo no te va a sanar. Cuando te mueras el trabajo no te va a salvar. El único que lo va a hacer es Jesús. No comprometas lo de Jesús con nadie más. Ese es el apocalipsis que necesitamos, completo. Cuando tengamos ese apocalipsis, lo dejaremos todo por ese hombre. Porque cuando leemos Apocalipsis, ¿a quién vemos? A un Jesús que tiene cara como el sol, ojos como llamas de fuego, cabellos blancos como la lana. Sus vestiduras son blancas y resplandecientes. Si tú vieras a ese hombre, te pasaría lo mismo de Juan, que caerías como muerto al piso cuando lo vio en Apocalipsis y se le fue revelado. No seguirías igual. Si hoy no has tenido un cambio en tu vida, no has tenido un encuentro con ese Jesús, solamente con el Jesús, ay, que se murió en la cruz
y el Jesús que resucitó y viene pronto por nosotros. ¿Lo has visto? ¿Lo has imaginado? Piensa en Él. Ese Apocalipsis lo necesitamos. Para cerrar, vamos a la Biblia. Le he hablado todo de la Biblia, pero no he leído un versículo. Y quiero leerte este versículo que nos va a dar el punto de entrada de cómo tener ese verdadero Apocalipsis. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús le dijo a los judíos: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Necesitamos tener esa revelación, ese Apocalipsis, y conocer la verdad. Cuando se te quita el velo, tú ves las cosas como son. Tú has visto a veces, conoces a una persona y dices: ay, yo pensaba que era así, pero de repente como que los ojos se te abrieron. Eso fue un Apocalipsis, se te quitó el velo y lo viste como es. Es lo mismo con Jesús, que se te quite el velo. Es lo mismo con la vida misma. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es ese velo. Cuando se te quita, tú conoces la verdad. Pero yo ahora quiero que vayamos a otro versículo rápidamente. Juan 14, 6. Ahí mismo en el libro de Juan, unas paginitas más adelante, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús también está hablando y dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el versículo anterior decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora Jesús nos dice y nos aclara: yo soy la verdad. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres que se te quiten los velos? Tienes que conocer la verdad para ser libre. Pero la verdad tiene un nombre, y la verdad se llama Jesús. Entonces el primer paso que tienes que hacer, a quien no lo ha hecho, para conocer a Jesús o para tener esa revelación, ese Apocalipsis, es conocer la verdad que es Jesús. Y yo voy a hacer una oración por todas esas personas que necesitan tener ese encuentro especial con Jesús. Porque yo sé que si tú hoy estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él. Si no, me hubiera puesto a hablar de otras cosas. ¿Cuántos temas no hay para hablar? Y Dios ha querido que tú pienses: ¿en verdad tú has tenido un encuentro conmigo? ¿En verdad tú me conoces? Si tú sabes que no es así, si tú sabes que tú no lo has dejado todo por Él, si tú sabes que tú estás entre aquí y estás entre allá, hoy es el día para dar el primer paso para tener un encuentro con Jesús. Dice la Biblia que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Dice la Biblia que se cree en la mente y en el corazón para la justicia, pero se confiesa para salvación. Primer paso: creer y luego confesar en el nombre de Jesús. Así que ahí donde tú estás, si hoy Dios te ha hablado y tú hoy quieres tener un encuentro con ese Jesús, yo te pido que levantes tu manito. Así que si alguien quiere el Apocalipsis, es el día y es la hora. Padre, yo te doy gracias